Vamos a hablar de este informe que presenta Amnistía Internacional. Es nuevo, por supuesto, uno más de tantos que hay, porque son muchos ya. Y en este denuncian la persistencia de la política de represión, algo que tampoco es nuevo, ¿no? ¿Por parte de quién? Pues del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Amnistía Internacional señala que en ese país continúan produciéndose detenciones arbitrarias como una herramienta de represión y control social. Es decir, que continúa, O sea, no ha parado. El informe documentó 9 de estos casos cometidos entre 2018 y 2022 que afectan desde opositores al gobierno a personas sin afiliación política y que se consideran emblemáticos entre los cientos de casos de este tipo que se registran en el país. El organismo se hace eco, por ejemplo, del caso de Emirlendris Benítez, una madre y comerciante venezolana detenida en agosto de 2018. Según el informe, desde ese momento ha sido víctima de innumerables violaciones a los derechos humanos que incluyen, escuche, tortura, violencia de género, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas. Benítez fue incriminada en el ataque con drones en contra de Nicolás Maduro en agosto de 2018 en Caracas, ¿se acuerda? Pero ella sostiene que no conocía los eventos. De acuerdo con su propio testimonio, la golpearon durante la detención a pesar de que estaba embarazada, la asfixiaron con bolsas de plástico, la amenazaron de muerte, la tuvieron amarrada a una silla y existen elementos que indican que habría sido víctima de un aborto forzado unos 2 meses después de su detención. Benítez fue condenada a 30 años de prisión por homicidio intencional calificado con alevosía en grado de frustración contra el presidente y el alto mando militar, lanzamiento de explosivos, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, todos estos cargos. Amnistía Internacional también documentó el caso de Javier Tarazona, defensor de los derechos humanos y director y fundador de la organización Fundaredes. Tarazona fue detenido en julio de 2021 después de ir a la Fiscalía General del Estado Falcón a denunciar el acoso y seguimientos irregulares por parte de funcionarios del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Fundaredes ha denunciado que Tarazona ha sido sometido a torturas, que sufre afectaciones de salud, y asimismo el informe denuncia que su caso se ha usado para intimidar a quienes defienden los derechos humanos en Venezuela. Rolando Carreño es otro, usted lo conoce muy bien, periodista, activista político, ejercía como coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, cuando su vehículo fue interceptado por los presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana el 26 de octubre de 2020. Durante 24 horas no se supo de su paradero. El 27 de octubre el oficialismo confirmó que Carreño había sido detenido y que le habían incautado un arma y dólares en efectivo. Eso es lo que dice el oficialismo. Un día después fue presentado ante un tribunal con competencia especial, una vez más adivinen qué, en terrorismo. Su defensa ya lo ha dicho innumerables veces, han denunciado que ha sufrido coacción para agravar declaraciones incriminatorias. El informe también documenta los casos de Guillermo Zárraga, ex sindicalista de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, del matrimonio de profesionales María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, del ingeniero Darío Estrada, de Robert Franco, que es profesor y sindicalista, y de Gabriel Blanco, activista y trabajador humanitario. Amnistía Internacional destaca que en estos casos se han aplicado penas máximas y que los operadores de justicia ni siquiera especificaron el supuesto grado de responsabilidad, tampoco el tipo de participación que cada uno de los acusados tendría en el supuesto delito que se les imputa. Como conclusión, Amnistía Internacional recuerda que la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos es el primer paso para la restitución de los derechos fundamentales. Por lo que pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya que se incluyan estos casos en su investigación. De acuerdo con la Asociación Civil Foro Penal en Venezuela, se han producido más de 15.800 detenciones por motivos políticos desde 2014. Vamos a hablar, si le parece, con mi invitada. Usted la conoce muy bien. Vamos con ella.
Ella es Erika Guevara Rosas, es directora para las Américas de Amnistía Internacional, me acompaña desde la Ciudad de México. Erika, a ver, siempre es un gusto saludarte, pero siempre es muy difícil estar hablando de estos temas. Particularmente, y me llamó mucho la atención, te lo quiero preguntar, es lo primero que quiero preguntarte. ¿Por qué decidieron esta vez, Erika, que me parece maravilloso, ponerle apellido, nombre y apellido y rostros con ilustraciones a estos casos emblemáticos? ¿Qué los llevó hoy a hacer esto mucho más personalizado? Bueno, Fernando, lamentablemente la situación en Venezuela continúa siendo grave. Esta crisis de derechos humanos, esta política generalizada y sistemática de represión continúa afectando a la mayoría de la población en un contexto en donde el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado construir una narrativa propagandística de que todo está mejorando, de que todo está bien, y lo que vemos pues es lamentablemente todo lo contrario. Hemos decidido publicar esta investigación, este informe, que ha sido, como tú sabes, parte de un continuo de trabajo de investigación que hemos hecho en Venezuela. Precisamente en el año 2017 dimos la exclusiva en tu programa sobre un informe Silenciados a la fuerza, detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, donde también documentábamos 22 casos de personas que habían sido detenidas arbitrariamente simplemente por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro. Así que vemos cómo se van repitiendo estos patrones, cómo la detención arbitraria se ha convertido en una herramienta de control social que lamentablemente trasciende de lo político, es decir, no solo afecta a personas cuyo figura representativa es en oposición al gobierno, es decir, líderes políticos o personas que encabezan movimientos políticos o que participan de las instituciones del Estado. Lo que nos damos cuenta que ha trascendido a la ciudadanía en general, a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, sindicalistas, personas que defienden derechos laborales o inclusive a personas que estaban pues cerca de alguna persona y sistemático en contra de la población venezolana, lo cual podría constituir crímenes. Erika, tengo problemas con la señal. Voy a adelantar la pausa para conectarte, aunque sea el audio segurito vía telefónica, porque se cortó un poco al final. Casi todo lo que me dijiste se escuchó con claridad, pero al final tuve un poquito de problemas, no quiero correr el riesgo. Es un mensaje muy importante, muy delicado, y estoy con Erika Guevara Rosas. A ver, entendemos y sabemos que entonces estas detenciones arbitrarias, este proceder sistemático del régimen continúa, no ha parado. Está la investigación en la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad. Y ustedes le dicen a la Corte Penal Internacional con este informe, oigan, sumen esto que estamos presentando. ¿Qué les dice la Corte Penal Internacional, Erika? Bueno, Fernando, nosotros le vamos a hacer llegar a la Corte, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, toda la evidencia que hemos recabado. Como tú mismo lo has dicho, no es el único informe. Lamentablemente continúan informes de diversas organizaciones de derechos humanos y mecanismos internacionales, incluido la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, que continúa su investigación. De hecho, el día de ayer, en la presentación que hicimos del informe, nos acompañó uno de los expertos internacionales que hacen parte de esta misión de determinación de los hechos, que es el reconocido abogado penalista chileno Francisco Cox, que hacía referencia a las investigaciones de la misión de determinación de hechos, en lo particular sobre estas detenciones arbitrarias, y cómo dos de los organismos investigadores del gobierno de Nicolás Maduro, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se han convertido en las fuerzas que operan al margen de la ley y que bajo las órdenes de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello realizan estas detenciones arbitrarias por motivos políticos.